Esta es una historia muy linda, una purificadora de almas que ya la necesitábamos. Jin-hyuk era un chico normal que durante su infancia había vivido algunos sucesos paranormales debido al trabajo de su padre como chamán. Cuando creció, esto dejó de pasar, pero sin saberlo había llamado la atención de un pequeño duendecillo juguetón que se terminó enamorando de él. Pero como Jin-hyuk solo era capaz de sentir su presencia, este pequeño ser hacía de todo para siempre llamar su atención. Con el tiempo se enamoró y su amor por ese humano era tan grande que cada vez deseaba más encontrar alguna manera de acercarse a él, pero al lograrlo el sentimiento por más cercanía se hacía más grande, hasta que entendió que quería pasar el resto de su existencia junto al humano que amaba. Pero ¿cómo lograría esto si tan solo era un pequeño espíritu? Y así damos comienzo a esta bella historia. En una mañana de tantas, Jin-hyuk había ido con sus amigos a una cafetería. Al tener su orden lista, temía que volviera a pasar lo mismo de antes, pero creía que caminando despacio quizá podría evitar que el postre se echara a perder, pero tal como en ocasiones anteriores, este terminó arruinado. Incluso cuando su amigo le preguntó la razón del por qué el pastel se veía así, Jin-hyuk no pudo dar una explicación, pero para ese punto también a ellos les empezaba a resultar extraño el hecho de que su comida o las cosas a su alrededor se arruinaran sin razón aparente, y ellos que sabían que su padre era un chamán, le aconsejaban que buscara ayuda en él, y Jin-hyuk lo sabía perfectamente. La última vez que le pasó, su pastel tenía una forma extraña, como si alguien lo hubiese mordido. Jin-hyuk llegó a creer que quizá algún fantasma se le había pegado y lo estaba atormentando de esa manera. Pensando en lo que decían sus amigos, no le parecía mala la idea de pedirle un talismán a su padre para así alejar a un posible espíritu maligno. Pero entonces vemos la verdadera razón detrás de todos esos extraños acontecimientos, y es que a Jin-hyuk lo persiguen pequeños duendecillos que disfrutaban jugar con él y con su comida. Para estos seres no había nada más divertido que ver las reacciones de los humanos cuando se asustaban o se sorprendían, pero aparte de esto lo hacían por otro motivo. Resulta que uno de ellos se había enamorado de ese humano y le había pedido ayuda a sus amigos para llamar su atención. Aunque a veces se sentía mal al ver a su humano sufrir, sabía que él mismo había sido el causante de esto. A este duendecito le vamos a poner Xiang, porque en realidad se llama Doei, pero Xiang le queda mejor, así que lo bautizo como Xiang. Y para entender cómo y por qué el duendecito se enamoró de un humano como Jin-hyuk, nos tenemos que ir bastante tiempo atrás. Por naturaleza, estos duendecitos eran juguetones y traviesos y disfrutaban jugar con las cosas de los humanos. En un día de tantos, Xiang buscaba algo para molestar a un humano que resultó ser Jin-hyuk. En ese momento ocurrió algo que el duende jamás imaginó. Por un instante, sintió como si él y ese humano habían hecho contacto visual. Cuando este extendió su mano, creyó que se había dado cuenta de su existencia y por eso lo atacaría, pero resultó que Jin-hyuk solo estaba viendo su pastel, el cual quería comer después de pasar mucho tiempo estudiando. Pero esa pequeña interacción fue suficiente para el pequeño duende como para despertar su interés por ese humano. Así que Xiang quiso comprobar si ese humano podía sentirlo. Entonces un día simplemente se acercó y sopló un poco cerca de él, a lo cual Jin-hyuk reaccionó de inmediato. Esto definitivamente sorprendió al duendecillo. Se suponía que los humanos no podían verlos, escucharlos ni sentirlos, pero él fue diferente. Ese humano no podía verlo, pero sí sentir su presencia. Fue entonces como empezó a hacer de todo para llamar su atención. Aunque Jin-hyuk trataba de darle una explicación a las cosas que le pasaban, nunca imaginó que era un duende quien causaba todo esto. Por su parte, el duendecito lo seguía a todos lados. Siempre lo estaba observando y en todo ese proceso se terminó enamorando de su querido Jin-hyuk. Regresando al presente, Xiang seguía pensando en esto mismo. Jin-hyuk era el único que invadía sus pensamientos casi todo el tiempo y solo tenía ojos para él, pero en su interior iba creciendo el deseo de más. Quería de alguna manera acercarse más a ese humano, pero este lastimosamente no tenía otras capacidades que solo sentir su presencia. Es entonces que aparece una pequeña súcubo que, después de un tiempo observando, se había dado cuenta que él estaba enamorado de ese humano, así que de manera desinteresada quiso ofrecer su ayuda. Vamos a ponerle Kari, porque no dicen sus nombres, así que le vamos a dejar Kari. Kari le explicó que ella como súcubo podía cumplir cualquier tipo de deseo. Xiang, al comprender a lo que ella se refería, trata de hacerle entender que sus deseos con Jin-hyuk son puros,
pero Kari le hace entender que sin importar cuáles sean sus intenciones, puede hacer que ambos se encuentren en sueños. Es así como esa noche Xian finalmente se presentaba ante su amado Jin-hyuk. Por su parte, este escuchaba una suave voz que le pedía despertar. Cuando este finalmente abrió sus ojos, Jin-hyuk, como cualquier persona normal, se asusta al ver a una chica desconocida y con un peinado bastante extraño que había entrado a su habitación. ¿Quién era ella y cómo había entrado a su casa? Aún no consciente de la forma que había tomado, Xian directamente le dice que lo ha estado observando desde hace bastante tiempo y por eso y otras cosas se había enamorado de él. Entonces, ¿qué pensaba sobre eso? Ante esto, Jin-hyuk no sabía qué responder, porque esa chica le preguntaba qué pensaba sobre su confesión de amor cuando nunca antes se habían visto. Y lo más importante, él no estaba interesado en mujeres. Hasta entonces, Xian se hizo consciente de la forma humana que Kari le había dado. ¿Por qué había tomado la apariencia de una mujer? Por su parte, Kari, que se encontraba observándolos, decide darle un empujoncito a Xian para que se anime a al menos besar sus labios antes de desaparecer. Al estar tan cerca de la persona que le gustaba, era claro que quería besarlo, pero entonces recordó cómo en una ocasión en la que lo estaba siguiendo, vio cómo este peleaba con otro humano y el otro hombre lo forzaba a besarlo, y como Jin-hyuk lloraba por esto. Por eso él no quería hacer lo mismo, no quería besar a Jin-hyuk sin su consentimiento, así que no hizo nada más que desaparecer. Al despertar, Jin-hyuk no podía creer que por primera vez en su vida había soñado con una mujer. Por su parte, el pequeño Xian seguía molesto con su ahora amiga Kari por haberle dado la apariencia de una chica cuando a Jin-hyuk no le gustaban. Esta le pedía disculpas, pero por experiencia sabía que a la mayoría de hombres les hubiera gustado ver a una chica así. ¿Cómo iba a saber que ese humano del que estaba enamorado sería una excepción? Y para mejorar sus ánimos, le propone que lo intenten una vez más esa misma noche. Y así, nuevamente, Jin-hyuk escuchaba esa dulce voz llamándolo. Creía que era esa chica de nuevo, pero al abrir sus ojos, lo que veía era la imagen de un hermoso chico de cabello largo y brillante. Esa noche, Xian no desperdiciaría su oportunidad. Acercándose más a él, le pedía permiso para besarlo, cosa que Jin-hyuk aceptó. Besar los labios de ese ser, más que un sueño, se sentía como una fantasía. Durante los días siguientes, Jin-hyuk la pasaba bastante distraído pensando en los extraños sueños que tenía con ese chico, más aún al recordar la sensación en sus labios al ser besado por él. Mientras tanto, Xian tampoco podía dejar de pensar en Jin-hyuk. Los demás duendecillos no entendían su actitud y por qué parecía tan decaído, pero Xian no podía explicarles porque, después de todo, no entenderían el sentimiento de amar a un humano. Xian creía que con acercarse solo una vez bastaría para saciar su curiosidad y sus deseos, pero ahora entendía que no era así, pues deseaba más y más estar siempre junto a Jin-hyuk y besar sus labios. Kari, que como siempre estaba cerca de él, sí sabía y entendía la situación por la que estaba pasando. Convertir a Xian en humano significaba un gran gasto de energía para ella, pero tal vez podría seguir ayudando un poco más. Y como siempre por la noche, Xian se presentaba nuevamente ante su querido Jin-hyuk. Xian se disculpaba por aparecer otra vez. Le confiesa que creyó que con solo besar sus labios tendría suficiente, pero se dio cuenta que no era así. Por eso, esa noche había llegado para a él. Claro, solo si este le daba su consentimiento. Por su parte, Jin-hyuk, que no comprendía bien la situación, atribuía que todo era solo un sueño, pero reconoció lo adorable que le parecía a ese chico y de buena manera acepta sus labios. Una cosa lleva a la otra y terminan teniendo un delicioso muy hermoso. Y algo que considero importante mencionar es que Xian, al ser un duende, no tenía un cuerpo físico como tal, así que ahora que tenía ese cuerpo y experimentaba todas las sensaciones humanas, no podía entender del todo qué le estaba pasando, pero era algo que le gustaba. Claro, todo esto gracias a Kari, que había hecho posible que no solo tomara forma humana, sino que también pudiera sentir como un humano. Y bueno, ante los ojos de Jin-hyuk, el ser frente a él era lo más hermoso que había visto en su vida. Besar a Xian para él era extraño, pues aunque nunca se habían visto antes, besarlo se sentía como si se conocieran desde hace mucho. Y así pasan un momento hermoso, precioso, maravilloso. Es que en serio es muy lindo. Y aunque parezca lo contrario, es Xian quien toma a Jin-hyuk.
Luego de tan hermoso momento, al día siguiente Jin-hyuk despertaba bastante avergonzado al haber tenido un sueño tan explícito. Lo más extraño era que siempre que tenía esos sueños, pasaba todo el día agotado y distraído. Incluso sus amigos se sorprendieron al verlo colapsar por un simple empujón. Y por la noche el cansancio persistía, así que creyó que lo mejor sería dormir temprano. Pero al caer profundamente mimido, nuevamente Xian aparecía, y esta vez ya no había vergüenza de por medio, pues directamente se estaba comiendo a Jin-hyuk. Este ya había comprendido que luego de esos sueños despertaba cansado al día siguiente, pero no importaba si era solo por esa vez, así que nuevamente se termina entregando a Xian, y como siempre, luego de tener el delicioso más delicioso de todos los deliciosos, Xian desaparecía. Por desgracia, cada vez que Xian se presentaba en sus sueños, Jin-hyuk terminaba demasiado agotado, tanto que no solo Xian lo notaba, también sus amigos. Estos se dieron cuenta que sus ojeras eran cada vez más notorias, su piel estaba más seca y en general su estado parecía realmente malo. Pero por obvias razones no podía contarles la verdad de su cansancio, así que ante la preocupación de sus amigos, este solo ponía la excusa que era por exceso de estudio. Pero entonces volvió a pasar. Su café parecía agitarse solo, y esta vez no solo él, sino también sus amigos pudieron ver cómo en el pastel se notaban pequeñas manitas. Quizá era un fantasma. Para ese punto, Jin-hyuk logró reconocer esa presencia. La había sentido antes en la calle, cuando su pastel se destruyó sin razón aparente, y también todas esas veces que soñó con ese chico. Ahora por fin lo entendía. Es por eso que en la noche, en sus sueños, cuando este ser se presentó nuevamente, lo confrontó diciéndole que finalmente había descubierto que fue él el causante de todos esos desastres, y claramente Xian no lo negó, pero Jin-hyuk quería saber por qué le hizo pasar por todas esas situaciones tan incómodas. Por lo que al verse descubierto, Xian lloraba mientras le pedía perdón y le confiesa que hizo todo eso porque solo quiso llamar su atención, ya que se había enamorado de él. Escuchar esas palabras de Xian hacían que extrañamente su corazón se sintiera más tranquilo. Xian lloraba porque pensaba que ahora que Jin-hyuk sabía su identidad lo odiaría, pero era todo lo contrario, y así, una vez más, Jin-hyuk se entregaba completamente a Xian, y esta vez el sueño no duró solo una noche. Xian permaneció en su mente hasta quedar completamente satisfecho. Tanto que esto tuvo consecuencias graves en la salud de Jin-hyuk, pues estuvo inconsciente por 3 días, y por eso sus amigos se habían preocupado al no saber nada de él en ese tiempo, así que lo habían llevado al hospital, y claramente él no les iba a explicar que había estado teniendo ñiqui-ñiqui con un duende en sus sueños. Así que estos se convencieron que Jin-hyuk había colapsado por exceso de estudio. Pero para él, parecía que esta no era la primera vez que esa situación pasaba, pues en el pasado también estuvo enfermo debido a un extraño ser. Por otro lado, Xian estaba muy ansioso y preocupado por haber sido el causante de que Jin-hyuk cayera enfermo. Además, nunca había sido su intención hacerle daño. ¿Por qué su querido Jin-hyuk terminó así? Todo esto se lo preguntaba a Kari. La duendecita se veía bastante desgastada debido al uso constante de energía para convertir a Xian en humano. Aún así, esta le explica que normalmente el soñador, o sea Jin-hyuk, es quien controla el rumbo de sus sueños según sus deseos, y que en este caso, él estaría absorbiendo la energía de Jin-hyuk. Y si no se lo explicó antes, fue porque nunca pensó que ambos llegaran tan lejos como para compartir momentos tan amorositos. Además, ahora, a diferencia de ella, Xian se veía llenito y rebosante de energía, pero él no quería nada de eso. Su único deseo ahora era ver una vez más a Jin-hyuk y explicarle que nunca fue su intención lastimarlo. Pero Jin-hyuk ya tenía otros planes. Ahora que se había dado cuenta de las consecuencias que traían dejar a ese ser entrar en sus sueños, decidió ir a visitar a su padre, que sí resultó ser un chamán. Entonces nos vamos al pasado. Cuando Jin-hyuk era un niño, debido al trabajo de su padre, este constantemente estaba expuesto a todo tipo de presencias extrañas. Aunque estas no lo molestaban cuando estaba cerca de su padre, en una ocasión en la que estaba solo, había logrado ver
y hacer contacto visual con un ser extraño. Luego de eso tuvo mucha fiebre y estuvo muy enfermo por días. Cuando despertó, su padre le explicó que esas cosas a veces pasan cuando seres de otro mundo logran pasar la barrera que los separa, y aunque las intenciones de algunos no sean malas, los humanos siempre pueden verse afectados de alguna manera, y quizá él era más susceptible a esto porque aún era joven. Tal vez dejaría de ser tan vulnerable al crecer. Y sí, tal como lo dijo, cuando se hizo adulto, estos seres nunca más volvieron a aparecer, pero se había confiado demasiado creyendo que no le harían daño por ser mayor. Aunque este ser en sus sueños no pareciera malo, le estaba afectando su vida y su salud. Por eso debía protegerse con el talismán que le había dado su padre. Aunque una parte de él quería seguirlo viendo, debía ser fuerte y mantenerse firme. Es así como los días siguieron pasando. Su apariencia había mejorado bastante y ahora podía dormir tranquilamente, pues siempre colocaba el talismán que le había dado su padre debajo de su almohada. Esto impedía que cualquier espíritu o ser de otro mundo se acercara a él, y claramente tanto Kari como Xian no entendían por qué no podían acercarse. Esta solo sabía que algo estaba bloqueando su energía, y ya que no podía acercarse en sus sueños, Xian hizo de todo para llamar nuevamente su atención, tanto que hasta sus amigos se vieron bastante afectados por eso, pues el duendecillo había hecho un desastre con el pastel de todos. Jin-hyuk entendió que debía poner un límite más claro a ese ser. Por eso, esa misma noche, sabiendo que Xian podía escucharlo, le dijo firmemente que no quería seguir teniendo contacto con él. No quería que los demás se dieran cuenta de su presencia y tampoco que lastimara a sus amigos. Nunca debieron involucrarse. Tampoco quería seguir viéndolo en sueños. Lo mejor era que simplemente desapareciera y se quedara con sus amigos. Aunque dijera esto, una parte en Jin-hyuk dolía. Trataba de convencerse que era lo correcto, pero era extraño el sentimiento de pérdida que estaba teniendo en ese momento. Y así, los días y semanas siguieron pasando. Jin-hyuk aún podía sentir su presencia muy cerca de él, pero fingía que no estaba ahí y seguía con su vida. Lo ignoraba lo mejor que podía, y por las noches, Xian acariciaba su cabello esperando una reacción, pero como siempre, Jin-hyuk fingía no sentirlo. El tiempo siguió pasando hasta que después de visitarlo unas cuantas veces más, un día finalmente desapareció. Jin-hyuk sintió cómo su presencia se alejaba. Una parte de él sabía que había hecho lo correcto, pero no entendía por qué saber que ese ser se había ido hacía que su corazón doliera tanto. Xian, por su parte, no podía ocultar su dolor. Lloraba amargamente por saber que no podría volver a ver nunca más a Jin-hyuk, pero en medio de todo le echaba la culpa a Kari, porque nunca le advirtió que lo que hacían en los sueños era dañino para Jin-hyuk y cómo esto afectaba tanto a los humanos, por más que ésta le explicara que esas cosas no dependían de ella sino de los deseos del humano, y que además él pudo detenerse en cualquier momento. Él quiso seguir haciendo esas cosas con el humano, pero Xian no escuchaba razones y en cambio le echaba toda la culpa a ella por tener un poder tan obsceno. Ante tales palabras, Kari no se iba a quedar quieta. Llamaba malagradecido a Xian, pues ella fue bondadosa al querer ayudarlo, pero su avaricia lo cegó y ahora le echaba la culpa a ella. Por eso los seres malagradecidos como él solo entendían de una manera, y era con los puños. Y sí, Kari realmente le da puñoterapia al pobre Xian por ser tan inconsciente y malagradecido. Finalmente, esta se alejaba advirtiéndole que si en algún momento de sus vidas se volvían a ver, que fingieran jamás haberse conocido. Pero entonces, Xian le pedía perdón, aceptaba su culpa y le agradecía su ayuda, pues gracias a eso pudo experimentar lo que era amar. Solo se estaba desahogando y erróneamente descargó sus sentimientos en ella. Kari, al ver que parecía realmente arrepentido, le dice que le ayudará solo una última vez, pero en esta ocasión de una manera diferente. Y pongan atención, gente. Kari empieza por contarle una historia bastante antigua entre los duendes. La mayoría de los duendes no pueden morir. Al tener vidas tan largas, habían algunos que se terminaban enamorando de humanos. Le confiesa que no quería contarle lo que estaba a punto de revelarle, porque si es que un duende se convierte en humano, eso no significa que vayan a vivir una vida feliz. Pero existe una historia que habla de esto mismo, de cómo duendes lo abandonan todo por el amor que sienten hacia el humano a quien le han entregado su corazón. Kari termina por contarle que si ese es su deseo, debe ir al lugar donde nació. En ese sitio encontrará una flor que aún no ha florecido. A esta flor debe pedirle que le conceda la oportunidad de vivir una nueva vida.
y eso era todo lo que ella podía hacer por él. Era su elección lo que haría después con esta información. Y sí, Xian había decidido renunciar a ser un duende para estar junto a Jin-hyuk. Antes de irse, todos sus amigos duendes trataban de convencerlo de no hacerlo. La vida humana era muy corta y quizá la podría pasar mal. Xian sabía esto, sabía que quizá podría arrepentirse, pero los deseos de su corazón eran más fuertes, así que al estar frente a la flor, deseó que le concediera la oportunidad de vivir una nueva vida como humano y vivir junto a Jin-hyuk. Luego de un año, vemos a Jin-hyuk seguir con su vida como siempre. En ese tiempo nunca fue molestado de nuevo, aunque constantemente se preguntaba qué había sido del chico que aparecía en sus sueños. Desde entonces tampoco había salido con nadie. Pero Xian, él seguía apareciendo en sus recuerdos. Esa tarde, mientras pensaba justamente en esto, cuando estaba por llegar a su casa, frente a su puerta había un chico extraño que, aunque no había visto antes, gritó su nombre bastante alto, sorprendiéndolo. ¿Quién era él y cómo sabía su nombre? Es así como este finalmente revela su identidad. Jin-hyuk no lo podía creer. Para empezar, no sabía cómo llamarlo. Pero, ¿por qué aparecía hasta ahora? ¿Qué había pasado con él en todo ese tiempo y por qué no lo buscó antes? Fue así como ambos se tomaron el tiempo para ponerse al día. Más que todo, Xian. Este le contó todo sobre el proceso para convertirse en humano. Fue un proceso difícil, pero finalmente había logrado adaptarse. Tuvo muchos trabajos e incluso ganó la lotería. No había aparecido antes porque quería convertirse en un humano adecuado para estar junto a él. Entendía que debía tener experiencia como humano si quería tener una vida a su lado. Y aunque el proceso fue solitario, sabía que sus amigos siempre estaban cerca. Pero eso era antes. Ahora había aprendido muchas cosas. Por eso, si él no tenía problemas, quería que saliera formalmente con él. Jin-hyuk sabía que ese chico frente a él aún tenía mucho que aprender, pero no había problema, pues siempre podía enseñarle. Estaba conmovido que esa persona hiciera tanto solo para estar junto a él. Entonces, ¿cómo podría rechazarlo? Y así pasó algún tiempo. Xian y Jin-hyuk habían empezado a vivir juntos. Además, este había conseguido trabajo justamente en una cafetería. Al ser bastante guapo, Xian era muy popular entre las clientas, pero este siempre las rechazaba cortésmente, mencionándoles que ya tenía a alguien en su corazón. Y aunque a Xian le preocupaba lo que Jin-hyuk pudiera pensar si veía como otras personas coqueteaban con él, en realidad a este le resultaba bastante divertido ver las reacciones de su novio cuando las mujeres le demostraban su interés. Jin-hyuk había dicho a sus amigos que eran compañeros de cuarto, porque por alguna razón, que no entiendo, les mantenía oculto el hecho que era gay. Así que bajo esta etiqueta, había introducido a Xian en su grupo, aunque cada vez que estaban juntos, los demás desaparecían. Y además de esto, Jin-hyuk era bastante atento con Xian. ¿Cómo no se dan cuenta sus amigos? En fin. Cuando Xian terminó su jornada de trabajo y los cuatro salieron del lugar, uno de sus amigos le ofreció a Jin-hyuk ir a una cita a ciegas, pues este sabía que desde hace mucho tiempo su amigo no había salido con nadie y por eso quería presentarle a una chica linda. Pero como siempre, Jin-hyuk ponía la excusa que no estaba interesado en tener citas ni en conocer a más personas, claramente porque estaba con Xian. Pero como les digo, sus amigos no sabían que le gustaban los hombres. Por la noche, mi pobre bebé Xian no podía ocultar su ansiedad. Había escuchado lo de la cita a ciegas y según lo que su jefa le había contado, cuando las personas van a citas es para conocerse e incluso llegar a tener una relación. Siendo este el caso, Jin-hyuk quería conocer a otras personas. ¿Qué pasaría con él si era así? A Jin-hyuk le encantaba que su novio fuera cariñoso, pero a diferencia de otras ocasiones, no entendía por qué Xian parecía tan ansioso, que lo tenía tan mal. Así que cuando este le preguntó si realmente iría a una cita a ciegas, entonces lo entendió. Supo la razón del por qué Xian actuaba así, por lo que se apresuró a explicarle que no había motivo para conocer a otras personas cuando lo tenía a él. Eran novios ahora, así que ¿por qué tendría una cita con alguien más? Al único que amaba y con quien quería estar era solo con él y nadie más. Y así, entre palabras hermosas, terminan teniendo mucho amorcito. Y se emocionaron tanto que pues al final Jin-hyuk le pidió repetición.
En medio del triqui-triqui, Xiang también le preguntaba por qué se rió cuando otras personas coqueteaban con él y por qué le dijo a los demás que eran solo compañeros de cuarto y no novios. Eso es algo que yo también quisiera saber, pero como siempre, Jin Hyuk nunca le da una respuesta clara sobre esto. En fin, Xiang también continúa contándole que cada vez que lo ve a él cerca de alguien más, su pecho se siente extraño. Sabía que esos sentimientos eran parte de ser humano, pero le resultaba difícil controlarlos. Al escuchar esto de su novio, en silencio, Jin Hyuk acepta que le resultaba un poco difícil comprenderlo, pues Xiang antes era un ser que vivía eternamente, por lo cual para ellos no existía algo como la ansiedad por el futuro. Eran seres que vivían cada día de manera pacífica, sin emociones negativas que los estuvieran agobiando, pero simplemente él no podía ponerse en su lugar, pues nació como humano. Así que esos sentimientos que conlleva ser un humano eran algo que él siempre dio por hecho. No sabía cómo era vivir sin ellos, pero solo esperaba que esto no fuera un impedimento para Xiang para que viviera su vida de manera feliz. Y así, luego de tener un bello, hermoso y maravilloso momento, ambos estaban descansando. Aunque Xiang nuevamente se estaba emocionando, pero Jin Hyuk simplemente no podía más. Así que al quedar dormido, después de mucho tiempo, en sus sueños se presentaba Kari, su querida amiga, aunque estaba un poco confundido porque pensaba que había llegado a seducir. Pero en realidad, esta solo había llegado a despedirse. Le cuenta cómo tanto ella como los demás estaban un poco preocupados por él, pero ahora que sabían que estaba viviendo una vida feliz como humano, tal preocupación no era necesaria. Y también, como último mensaje de parte de todos sus amigos, había llegado para decirle que siempre tendría el apoyo de todos ellos. Así que le deseaba que siempre fuera feliz. Tiempo después, como siempre, los cuatro pasaban tiempo juntos. Jin Hyuk se sentía feliz al ver el progreso que su novio estaba teniendo al controlar sus emociones. Como última escena, vemos al amigo de Jin Hyuk pedirles que posen para una foto que enviaría a su novia, pero la chica, obviamente por la confianza que tenían, había tomado el brazo de Jin Hyuk de una manera que a Xiang no le gustó para nada, pues aún no le gustaba que nadie más tocara a su novio. Definitivamente aún le faltaba mucho por mejorar. Y en la lejanía, sus queridos amigos duendes seguían observando la buena vida que ahora su amigo Xiang llevaba junto a la persona que amaba y por quien se había convertido en humano. Todo estaría bien si él era feliz. Fin. ¡Ay, qué bonito! Cuéntenme qué les pareció. En lo personal, amé esta historia. Ya saben que como siempre les voy a pedir que me ayuden a compartir el video. También aquí les dejo los capítulos mágicos y nos vemos en la próxima.